Y espero que esto sea parte final. Vamos a intentar que esto sea parte final. Vamos a venir un momento aquí porque hay cositas. A ver, ayer estuvimos intentando descubrir por qué no teníamos línea de 1,8 voltios. Y acabamos por esta zona, ¿no? Y después de encontrar que había un problema con el componente de aquí, niñito, una puerta lógica, estuvimos soldando hasta encontrar dónde teníamos problemas, porque también vimos que teníamos muy poca resistencia desde el pin de 3,3 voltios. Después de quitar todo lo que encontramos que estuviera conectado con los 3,3 voltios, todavía seguimos teniendo problemas con esa resistencia, lo cual quiere decir muy probablemente que esa resistencia sea por culpa de la GPU, lo cual quiere decir que también es muy probable que nuestra GPU haya muerto. ¿Qué pasa? Que después de soldar y desoldar, volví a poner la puerta lógica que quitamos ayer. Espera que bajo la música. Ahí, ¿vale? Bajo la música. Volví a poner la puerta lógica que quitamos ayer, ¿vale? Y curiosamente fui a comprobar voltaje y conecté la gráfica. Y ahora sí funciona la puerta lógica. Ahora sí funciona y nos da voltaje. Espera que bajo un momento esto, está muy fuerte, lo pongo por ahí. Vale. Entonces, ¿qué ocurre ahora? Pues que ahora nos da voltaje desde nuestro pin de salida. Creo que era este, si mal no recuerdo. Ya tiene los 3,3 voltios. Lo cual habilita el regulador este, el 7163. Y hace que el 7163 nos dé su salida. Lo habilita aquí. Nos dé su salida. Y a su vez hace que el controlador de la URM se encienda, porque le faltaba el Power OK, que viene de ahí. Y tenemos el AVRM funcionando. Lo cual dices tú, oh, vale, la AVRM está funcionando. Es decir, ya tenemos solucionado el problema que teníamos con los transistores y los controladores que no funcionaban de la AVRM. Sí, y de hecho, con el controlador de la AVRM funcionando tenemos voltaje de GPU, que es el de la AVRM esta grande. También tenemos voltaje de memoria, que sería la fase esta que tenemos aquí arriba. El VPEX, que es un voltaje auxiliar también de la GPU, que también lo tenemos por aquí. Y curiosamente todos esos voltajes los tenemos. Pero pasa algo raro, y es que en el voltaje de 1,8 solamente tenemos 0,5 voltios. Evidentemente probé la gráfica y no da vídeo, no funciona. Pero no deja de ser curioso que tengamos que ahora arranque, ¿no? ¿Qué pasa? Que claro, no tenemos los 1,8 voltios. Entonces aquí está la duda, en que realmente ahora mismo no sé si esa resistencia tan baja que tenemos desde el pin de 3,3 voltios, que en todas las otras gráficas que tengo por ahí no la he visto nunca tan baja,
Normalmente suele ser a lo mejor de 100. Lo más bajo que lo he visto de 100 ohmios. Y esta gráfica nos está dando 28 ohmios, lo cual es extremadamente bajo. Pero quizás, solo un quizás, el procesador, la GPU esté bien y eso no importe, que sea muy bajo. Y el problema que nos queda es que no tenemos la línea de 1,8 voltios y por lo tanto por eso no arranca. O la línea de 1,8 voltios sí la tenemos, pero es ahí donde tenemos el problema con la gráfica. Y por eso nos da 0,5 voltios. Porque esas pistas o lo que sea estén dañadas en la GPU. Y por lo tanto la GPU esté frita por ese lado. Y de ahí que no vaya a funcionar nunca, ¿no? Entonces aquí el dilema es que me gustaría medir ahora. Podría poder intentar medir de dónde esos 1,8 voltios cómo acaban. Si se generan, si no se generan, ¿qué ocurre con esos 1,8 voltios? En esta gráfica, que no era igual, recuerdo, tenemos aquí, tenemos que el 1,8 voltios va directamente mediante condensadores. Vale, tiene muchos condensadores, muchas cosas, pero parece ser que no va directamente a la gráfica. Vamos a mirar el otro. No, mira, sí, va directo, ¿ves? Viene directo a la GPU. Y también vienen a los pines estos, que son estos que tenemos aquí. Son exactamente iguales. Los de aquí. Y acto seguido viajan hasta aquí, que es donde habilitaría nuestro controlador de la URM, que sería esto. Entonces, podríamos hacer una cosa que es deshabilitar la URM forzosamente. Podríamos puentear a tierra el enable, por ejemplo, que es este de aquí, y obligarla a que no arranque la URM. O incluso el power OK, que es este también, este a tierra, lo mandamos a tierra. O podemos simplemente preparar el multitester, ponerlo en algún punto que queramos medir y arrancar y apagar. Si dejamos mucho tiempo la placa encendida sin disipado, podemos quemar la GPU si es que no estuviera ya rota, ¿no? Entonces, vamos a intentar primero a medir esto. Multímetro, un momento. Quiero comprobar una cosa, y es que si mal no recuerdo, la salida de este dispositivo este de aquí, los pines de salida por aquí arriba, esta salida debería de estar conectada a estos condensadores. Sí, está conectada a estos condensadores. El único problema es que, claro, estos condensadores están conectados directamente a la GPU. Dejo aquí el pin y me vengo aquí arriba. Me da continuidad. Por lo tanto, la salida de 1,8 voltios va directamente a GPU. Mala pinta tiene esto. Mala pinta tiene esto. Voy a poner el voltímetro y la punta a tierra. La otra punta la voy a dejar semi preparada para medir el voltaje. Le voy a conectar todos los diferentes conectores de potencia de la gráfica. Y la punta esta. Vale, ya tenemos todas las cosas puestas de la gráfica. Entonces, decimos que queremos medir el voltaje aquí.
Dejo ahí pulsado y voy a encender rápidamente la placa. Enciendo placa. Tengo 0,5 voltios, de ahí no sube, apago placa. Solamente tengo 0,5 voltios. Así que es directamente la línea de conexión a la GPU la que nos da esa bajada de tensión. Lo cual, sinceramente, tiene mucha pinta de que sea problema de que la GPU está rota. Curioso. Precisamente estos condensadores me están dando buenos valores, lo cual es raro. Y mira un momento el pin de 3,3 voltios a tierra, seguimos teniendo los 28 ohmios. También cabría la posibilidad de que el problema fuera de este componente, que estuviera malo. Podemos hacer una cosa, que es quitar el componente, darle 1,8 voltios con el generador y ver si arrancara. No sé si quiero hacer tanto trabajo, la verdad. De que se vea mejor. La teoría dice... Sacar un momento el datasheet. Porque... quiero ver si... quizás el problema fuera... de otro tipo. Teníamos el GS por aquí. A ver. Déjame ponerlo en el OS. Sería esto de aquí. No lo cojo automáticamente nunca, tío. Vale, aquí lo tenemos. Una cosa curiosa de esto es que para regular el voltaje de salida... ¿Dónde estabas? Aquí. El voltaje de salida es igual a la función esa, ¿vale? La función esta es en relación a dos resistencias que están puestas en la salida del Vout y se conectan con el FP. El FP es el pin 2. Esta era una resistencia que iba al FP. Esto va al Vout. Tenemos 12K, ¿de acuerdo? Y si medimos desde aquí hasta tierra, tenemos 16,3. A ver qué mide de nuevo. 12,72 y 16,3. Vamos a hacer un momento. Gracias por el follow, Serto. Vamos a hacer un momento la fórmula matemática. He dicho que era 13,6. No. ¿Cuánto era? Se me ha olvidado. Espérate, que lo apunto. A ver, el FB es este. Y a tierra tenemos 16,3 y 12,7. Perdón. 12,7 y 16,3. 12,7 y 16,3. Si cojo la calculadora y hacemos 16,3 entre 12,7, nos sale 1,28, con lo cual es correcto. Porque si hacemos la fórmula matemática para que tuviéramos 1,5 voltios de salida, a ver que la haga un momento. Si no conocéis esta página, hay una
página que se llama Wolfram Alpha, que te hace las cosas estas matemáticas, ¿vale? Vienes aquí, dices, vale, 1,5 tiene que ser igual a 0,8 más o por 1 más... ¿Era más? 1 más x entre y. Estamos aquí. Y nos dice que para que se cumpla eso... 0,8 por 1 más x entre y, vale. Nos dice que x tiene que ser igual a 0,875 veces y. O lo que es lo mismo, que y tiene que ser igual a 1,14 veces x. Y en nuestro caso nos daba... ¿Cuánto he dicho que nos daba? 12,3... 16,3 entre 12,7 nos da 1,28, que es muy cercano a 1,14. Así que podemos suponer que está bien. Todo esto está bien. El FB está conectado. El VAU está conectado con el FB. Esto va a tierra. Todo va como debe de ser. Aquí supuestamente hay un condensador que es opcional, pasamos de él. Y después tenemos condensadores a tierra con la salida del VOUT, que son estos dos que tenemos aquí. Son estos dos que tenemos aquí. Y a no ser que alguno de ellos estuviera roto y nos estuviera haciendo algún tipo de corto, esto estaría mal. Pero si miramos aquí, nos da 4,8K, lo cual es mucho para que estén en corto. Y aquí nos da también lo mismo, 4,8K, lo cual es mucho para que estén en corto. Podría ser que hubiera otra cosa que no fuera la gráfica que nos estuviera haciendo corto. Así que vamos a hacer una cosa. Le vamos a meter con la fuente de alimentación esta, con el generador, de que ponga una punta a tierra. Le vamos a meter los 1,8 voltios. A ver qué ocurre. Nos da un corto, no nos da un corto, ¿qué hace? Anda al voltaje. Voy a poner 1,8. Voy a poner ligeramente menos. Vamos a poner 1,76, por ejemplo, ¿vale? Entonces, hay una forma de encontrar... si tuviéramos algún corto, que esto es relativamente un corto, hay una forma de comprobar que es: das potencia en algún lugar, ¿de acuerdo? Y auto seguido usa lo que se llama un freezer, que es como, digamos, un spray que... No sé si usa nitrógeno líquido que usa, la verdad. No sé qué componente es, pero digamos que aplica una capa de hielo sobre la placa. Entonces, en el momento en el que tú das voltaje al punto, el componente que esté en corto, que esté mal, que esté conectado a tierra porque esté roto, se va a calentar. Y entonces eso, al calentarse, va a disolver ese hielo y vas a poder ver perfectamente cuál es. Yo no tengo nada de eso. Yo tengo mis dedos y con los dedos tocar cosas, que también es una solución viable. Entonces, si la GPU es lo que está aquí malo, ¿vale?
Es difícil, pero en teoría debería de calentarse. Lo que pasa es que al hacer esto no es una pista principal, no es la pista de la URM, esta de aquí, es poco probable que se caliente al nivel de que yo le toque ahora con el dedo y sea capaz de calcular que esté caliente o no. Pero como tengo un limitador de amperaje la fuente de alimentación, si veo que ese amperaje empieza a crecer infinito, eso significa que tenemos un problema de corto. Entonces, decíamos que teníamos que conectar a uno de estos condensadores, a este. De acuerdo, está ahí conectado y enciendo la fuente. Ahora mismo la fuente está funcionando y no está en corto. Ok. No es mala señal del todo eso. Pero seguimos teniendo el problema de los 0,5 voltios. No tengo repuesto para este componente, el que genera el 1,8 voltios, por desgracia. Porque lo ideal sería quitarlo, ponerle uno nuevo y ver si arregla el problema. Pero no tengo. Creo que vamos a tener que hacer una prueba con... Por desgracia, con la fuente de alimentación. Lo cual tampoco me apetece mucho. Tengo que poner ahora de soldar el componente y a soldarle un cable. Pero creo que es nuestra mejor opción ahora mismo. Por desgracia. A ver, que piense. Vamos un momento al datasheet de nuevo. Vale, si no fuera el componente el que estuviera roto, nuestra otra opción sería que el VIN estuviera mal. La entrada estuviera mal. Y la entrada no fueran 3,3 voltios. Vamos a hacer una prueba. Multímetro de nuevo. En este caso, compruebo rápidamente, si no me equivoco. El VIN era estos de aquí arriba y estos de aquí arriba estaban conectados con este punto y este punto estaba conectado con este condensador. Obviamente, por lo tanto puedo comprobar en ese condensador. Y bueno, de nuevo ponemos esto en voltaje, dejamos esto fijo para apagar y encender la fuente. Vale, lo dejamos ahí fijo, enciendo. Tenemos 3,3 voltios, apago. Tenemos los 3,3 voltios, ahí no hay problema. Tenemos nuestros 3,3 voltios. Para hacer cosas podríamos medir el FB. Podemos mirar el 1 también, que es el Power Ock. Que deberíamos de tenerlo, si no lo tuviéramos también explicaría. Ah, pero este era un output. Vale, este era un output. Nada. Los VIN los tenemos todos y el FB está conectado como debe de estar conectado. Ahí no hay problemas de ningún tipo. No he detectado cuando he puesto los 1,8 voltios nada raro. Lo cual todo me lleva a pensar que este componente esté malo o directamente sea la GPU. Hay una cosa que no he probado
que va a ser complicado de hacer, la verdad. Vamos a intentarlo. Necesitar las dos manos para hacerlo, pero bueno. La idea es... Le voy a volver a dar los 1,8 voltios. Ok. Y a la vez que le doy los 1,8 voltios aquí abajo, medimos si baja a 1,5 o no baja. Ya hemos dicho, le doy aquí los 1,8 y tenemos los 1,8, vale. No baja, no baja. Ok, so. Todo parece apuntar que ese componente esté mal. También he de decir que como solamente estamos aplicando los 1,8 voltios, la GPU no tiene sus otros voltajes. Puede ser que la GPU haga cosas como habilitar y deshabilitar esos 1,8 voltios. Y a la vez eso nos esté provocando que... A ver qué pongo esto. Que solamente cuando la GPU tenga voltajes, o sea, cuando esa línea de 1,8 voltios haga cosas raras. Lo cual no creo que sea el caso, porque esta línea de 1,8 voltios se inicia de las primeras, por no decir la primera. Y la GPU debería de tratarla directamente. Voy a hacer un momento una prueba que es... Voy a encender, voy a mirar la resistencia a tierra, está encendida ahora mismo. Quiero ser rápido, quiero mirar la resistencia a tierra desde este punto. Nos da que es 11 millones. Una locura. Ya lo he apagado. Y si ahora lo miramos, nos dice que es de 4,7, 4,8K. Si quisiera continuar intentando salvar esta gráfica, debería de cambiar quizás este componente. Y ya que estoy... Porque recuerdo que este componente de aquí abajo, este de aquí, era el que no funcionaba en principio, pero al resoldarlo por alguna razón ha empezado a funcionar, ¿de acuerdo? Este de aquí. También cambiarlo porque estaba defectuoso. Aunque ahora funcione, puede dejar de funcionar. Lo que pasa es que, claro, la pregunta es que sigo teniendo dudas sobre si la GPU funciona o no. Así que, bueno, venga, vamos a hacer la prueba con la fuente de alimentación. Vamos a quitar el componente totalmente para que no genere los 1,8 voltios. Aplicarle los 1,8 voltios directamente con la fuente de alimentación y ver si da imagen. Y así vemos si da imagen. ¿Era 1,8 o 1,5? Era 1,8, ¿no? Está escrito por aquí atrás. Sí, es 1,8. Ah, pues yo hice las cuentas mal antes. Pero es que vuelvo aquí. Yo puse 1,5, es 1,8. A lo mejor sale algo más parecido a nuestro valor, ¿no? Sale 1,25 y tenemos 1,28, vale, sí. De acuerdo. Al lío. Vamos a quitar cosas. Sacar esto. Queda mejor. Voy a hacer una pequeña prueba antes de quitarlo por completo, que es resoldarlo. Que dudo que sea una solución, pero bueno. Tampoco hace daño.
Duermo. A ver. Tendría que haber puesto la cámara un poquito más cerca, no me gusta tan lejos, pero bueno. Dudo que esto no solucione nada, pero... vamos a hacer la prueba. Voy a crear el PCB. Una simple comprobación entre puntas y tal. Aquí tenemos el VIM. Por ejemplo, si tiramos de VIM a tierra, aquí tenemos los 28 raros esos, ¿vale? Simplemente para ver que no hay ningún pin conectado con lo que no debe. De aquí a aquí tenemos algo muy grande. De aquí a aquí tenemos 2,5K, lo cual puede estar bien. Mira, de aquí a tierra. Unos 5 ohmios desde aquí a tierra. Esto es extremadamente extraño. Ah, este era el problema que ya teníamos anteriormente. Era el problema que ya teníamos, que era que no teníamos enable. Que vimos que venía de aquí. Voy a hacer rápidamente otra comprobación de voltajes. A ver si la puerta lógica no se ha arreglado sola y sigue dando problemas. ¿Dónde estaba este? Estaba aquí abajo. Pero luego es raro que de repente empezara a funcionar. Muy raro. Encender y vamos a hacer unas comprobaciones rapidísimas de voltaje porque no sé si habrá voltaje de VRM, etcétera, y no quiero que se rompa la gráfica. Miramos voltaje de GPU. Tenemos voltaje de GPU, lo cual es malo. Seguimos teniendo los 0,5 voltios solamente ahí. El control es 5 voltios. El enable es 0. Ok, wait.
Wait. Vale, esperad. Es decir, este componente que debería de generar los 1,8 voltios, ¿de acuerdo? Nos está generando 0,5 teniendo el enable a 0, que es este de aquí. Increíble. Increíble. Y el enable, si no me equivoco, debería de salir de aquí. Vamos a ver si sale. O no sale. Encendemos. Ida. Calculamos voltaje aquí. Y aquí 0. Ok, tenemos 0 ahí. Rápida comprobación de si deberíamos o no deberíamos de tener 0. El datasheet, estás aquí. Vale. Vale, recordad. Ah, vale, yo estaba mirando el B, perdón. Estaba mirando el B. A ver si no me equivoco, es el power, ok. Tengo que mirar el 4, que es el I. Recuerdo que según nuestra función... Bueno, esperad un momento, vamos a poner rápidamente porque creo recordar algo al respecto, pero ahora mismo no recuerdo. Porque... No recuerdo, teníamos que el U100, que es como se llama la puerta lógica esa, que la encuentro. ¿Es esta? No, este es el generador de 1,8. Esta es la puerta lógica. ¿Esta de aquí? Esta de aquí. Vale. Tenemos que el B es el 1, ¿ok? Está conectado a 3,3 y al enable del... y a la salida. Conectado directamente a 3,3 voltios. Claro, esos 3,3 voltios están conectados también en el U100 al 3 y al pin. De los dos el USB. A ver, miramos de nuevo. Datasheet. 3 y 5. Podemos... el 3 sería la A y el 5 VCC. Entonces nuestro A siempre es activo. Sí. Vemos que nuestro A siempre es activo. Solamente hay casos en el que tenemos alta. Lo podemos ver. Que es en el que todos están en alta. Tanto A como B como C. Volvió. A ver qué proceso. Nuestro A es alto. Que va a ser alto siempre porque está conectado a 3,3. Tienen que ser todos altos. Pero ve como el C. Vamos a ver si tenemos A. A es el tercer pin que está arriba. Que es este de aquí que tengo raspado.
Esto tiene que ser 3,3. Claro, exactamente. Tenemos 3,3. Problemas, de acuerdo. Pero entonces no tenemos enable porque no tenemos... Tenemos el B. Voy a suponer que C. Del C. Este es el pin 6. Pero de aquí abajo ya es. Aquí deberíamos tener también 3,3. Entonces, nuestra salida es esta. La entrada que nos falta es esta. Es la entrada B. Y según el diagrama, nuestra entrada B viene de una resistencia. Y esta resistencia está conectada directamente a 3,3 voltios. Pero a su vez también está conectada a los 1,8. Ah, pero está conectada al enable. Ah, claro, está conectada al enable. Claro, está conectado al enable porque simplemente para seguir la trayectoria. Por aquí entran los 3,3. En un momento dado pasan a la puerta lógica. Después de la puerta lógica van al enable. Evidentemente, si no los tenemos en la puerta lógica, no los vamos a tener en el enable. Pues entonces, en teoría el problema es que no tenemos, es decir, que la puerta efectivamente está mal. ¿Que por qué entonces tenemos salida? La pregunta. A lo mejor tengo un pin mal conectado cuando lo soldé. Porque en teoría la salida es el pin de 4. ¿Poco? ¿4? ¿4 es la salida? Vamos a medirla. Esto la placa. Medimos aquí la salida. Tenemos 3,3 voltios en la salida. Hay 3,3 voltios en la salida. No debería de haber 3,3 voltios. Debería. Probablemente se me haya conectado el VCC con la salida sin querer o algo. Al soldarlo. Cual explicaría por qué ahora de repente está dando conexión. Y desde este punto hasta los 3,3 voltios los pincho. De verlo. Ah, no llegó. Nos da 10 kilómetros. Nos da 10 kilómetros, no está cortado. A ver, o todos son bajos o todos son altos. Volver a mirarlo. Mirar el...
placa. Queda. Repetimos. Aquí arriba tenemos 3 comas. Deberíamos de tener 3. Aquí abajo deberíamos de tener 3 comas. Realmente no tenemos nada. ¿Vale? Después en este otro, que no es capaz de hacerlo, tenemos 3,3. En la salida tenemos 3,3 por alguna extraña razón. Sería el tierra. Y el VCC que no se ve. Está por ahí. Vale. Vale. Al final esta no va a ser la parte final, supongo. Resumen. Y nuestro resumen es que deberíamos de tener A, B y C para que nos diera el I, ¿de acuerdo? La salida de la puerta lógica. Esta salida de la puerta lógica, a su vez, mal no recuerdo, nos activa... Nos activa el enable del generador de 1,8 voltios, que es este, ¿de acuerdo? Este generador de 1,8 voltios ahora mismo está generando 0,5 porque no tiene enable, ¿vale? En el momento en el que tenga enable debería de generar los 1,8. Por lo tanto puedo asumir que este generador está bien. Y lo único que nos faltaría realmente es solucionar el problema de la puerta. Entonces estoy pensando que vamos a volver a quitarla. Realmente debería de ponerle otra y probarlo con otra. Debería de probarlo con otra puerta que funcione. La que está buena. No tengo puertas. Dilema. Darla. Debajo. Acá. Queda mejor. Vamos a cambiar un poco. Ahí está. Lo que vamos a hacer ahora es darla, ver si al quitarla tenemos 3,3 voltios en la línea esa. Tenemos 3,3 voltios en esa línea. Eso quiere decir que no tenemos problema de tipo. Es decir, que no tenemos problema, que el problema es de esto, ¿no? Puerta. Creía que le había puesto daño del normal a esto, pero... Vale. Vale, ¿no? Dura.
Ah, que ha salido. Ah. Ha salido y no me he dado cuenta. Ah. Ponerle un poco de... Voy a enfriar. Vale. Vamos a hacer una simple prueba aquí. Que tiro todo. Cogemos el diámetro en resistencia. Vale, desde este punto que es el I a tierra, que es esto de aquí arriba, tenemos 10K. Por lo tanto, estos dos ya no están cortocircuitados con los 5 ohmios que teníamos antes, ¿de acuerdo? Que efectivamente eso era problema de la puerta lógica. Entonces ahora en teoría, si yo quisiera, podría aplicar los 3,3... Bueno, vamos a medir los 3,3 voltios. Ahora sigo con lo que iba a decir. Vamos a encender un momento placa y comprobamos ahora si tenemos los 1,8 y la salida. El problema es que ahora no tenemos la salida de aquí. ¿Dónde estás? Esta salida de aquí no la vamos a tener. Como esa salida de ahí no haga falta para los 1,8 voltios, pues vamos a estar jodidos, ¿no? Vamos a enchufar aquí cosa. Vamos, otra. Vale. Entonces, hemos dicho que ponemos el voltímetro en voltaje. Enciendo placa encendida, ¿de acuerdo? No deberíamos de tener ahora... Sí tenemos, esto es extraño. Aquí ahora sí tenemos voltaje. Y si miramos el... Esto seguimos teniendo 0,5. Ajá, aquí hay algo raro. Ya la he apagado, ¿vale? Nuestra salida, ¿de acuerdo? Está aquí. Está teniendo 3,3 voltios. Está aquí. ¿Cuál está mal? No debería tener 3,3 voltios. Un momento de resistencia. Miramos la salida con el A, por ejemplo. Todos 10 kiloohmios. Y la miramos con el I. Con el I, digo, con el B. Ups. Está algo raro, ¿de acuerdo? Miramos con el C, en plan que da un color muy alto. Miramos con el C, tampoco nos da nada. Fue relativamente bueno. Problema. Aquí ahora deberíamos de tener 3,3. Vamos a verlo. De nuevo. Y ahora sí tenemos 3,3 aquí. Tenemos los 3,3 de entrada. Tenemos los 5 voltios aquí, pero en la salida seguimos teniendo 0,5, ¿vale?
Aquí seguimos teniendo 0,5. Aquí no tenemos nada. Y aquí tenemos los 0,5 que nos salen por allí. Apagando. Pensando que no tiene sentido que tengamos 0,5 voltios en el FB. No tiene sentido, la verdad. Pero bueno, da igual. Ese componente, ¿de acuerdo? Está teniendo entrada. Está teniendo enable, está teniendo control de este, pero solamente está generando 0,5 voltios. Podría ser que estuviera malo, después de todo. Podría hacer que después de todo estuviera malo. E incluso que nuestra puerta lógica estuviera buena. Así que... vamos a quitarlo. Medio. A quitarlo. Al punto de partida. Microscopio un poquito mejor. Vale, lo pongo aquí al lado de la puerta. Ahora que lo tenemos quitado, voy a encender, digo. Voy a enfriar la placa. Vale. Estamos hablando. O sea, ahora que lo tenemos quitado, en teoría, enciendo la placa. Voy a poner el multímetro voltaje. Si encendemos la placa, no deberíamos de tener voltajes de URM, ¿vale? El controlador no debería de encenderse. A verlo. Todos. Pero... entonces si ahora me enciendo, vale, ya está encendida, me vengo aquí
Me está dando 0,9, lo cual es muy extraño porque aquí vamos a tener 0,5 seguro. Sí, aquí tenemos 0,5. Parece que hay algo que nos está generando 0,5 voltios. Hay algo que nos está generando 0,5 voltios que no sé de dónde sale. Podría ser la GPU. Como he dicho antes, puede ser que la GPU esté rota. Y eso nos esté provocando esos 0,5 voltios. Lo que más me extraña es que esos 0,5 voltios sean capaces de encender el controlador. Power OK. Ya. Desde... el Power OK. Ya por aquí. Era este pin. Y de aquí voy a tener 0,5 voltios seguro. Ya sube venía de aquí. Ya sube venía de aquí. Ya voy a medirlo por curiosidad. Entonces, si me he dicho, medimos aquí, tenemos 0,5. Vamos a tener los mismos 0,5 y aquí vamos a tener los mismos 0,5, de acuerdo. Y como hemos dicho, esto viene de la línea de 1,8 voltios. Y la línea de 1,8 voltios está conectada a tierra mediante una locura. Esta línea de 1,8 voltios, si volvemos al Vorbio, aquí está. Mezcla con bastantes cositas. Si lo veis, ¿no? Esto tiene que venir de 3,3. Esto viene aquí. Lo veis, qué historia, vale. Entonces, como he dicho, nuestra salida tiene muchos tipos de condensadores, resistencias. Condensadores. Aquí resistencias. Por otro lado, aquí hay resistencias hechas. Por aquí arriba también, para alimentar otras cosas. Y ya hemos dicho directamente a GPU. ¡Uah! ¿Qué es lo que me preocupa? Lo que me preocupa de todo esto es que esa señal ha pasado de ser 0, de no existir, ahora de repente tener 0,5 voltios, siendo esos 0,5 voltios no generados por el dispositivo en cuestión. Entonces, ¿de dónde viene? Vamos. Aquí sabemos que hay una resistencia que se conecta al FP. Y de nuevo otra resistencia que va a tierra, ¿vale? Vamos a intentar buscar eso y ver si hubiera algún voltaje raro ahí. Vamos aquí. Sabemos que esta resistencia es la que está conectada al FB, que es este pin de aquí. De pintarlo. No, es este de aquí.
0,01, me da continuidad. Y según nuestro esquema, este pin no debería tener ningún tipo de voltaje. Vamos a verlo. Bueno. Este pin está conectado a la salida. Porque evidentemente ahora vamos a tener un voltaje. Voy a mirar un momento. De este pin a tierra lo que tenemos es 16 kiloohmios, que es por culpa de la resistencia esta, ¿no? Aquí tenemos 4, algo. Que esto es esto aquí arriba. Efectivamente. Este se comunicará con alguna resistencia de por aquí abajo. Por esta. No. ¿Qué va? Aquí tengo 25K. No sabemos dónde está la otra resistencia. Pero lo que sí sabemos es que esto en algún momento dado viene a FB, que es este, viene de aquí a aquí y de aquí va a tierra. Mediante otra resistencia. Y de nuevo lo dicho, siguiendo aquí el esquema. Aquí tenemos unos condensadores, los cuales no van a generar nada. Más condensadores, más condensadores. Aquí tenemos otra cosa que no sé qué es lo que es, pero que también está conectado a tierra, por lo tanto olvídate. Tierra, 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 tierra. Aquí esto sí está conectado a un pin de algo, pero está conectado al pin 2, que es el gate. A no ser que estuviera mal, el transistor no sería un problema. Todo esto apunta a problemas de gráfica, sinceramente. ¿Qué es? A saber lo que es. Por aquí de un transistor. También de nuevo la gráfica. Yo votaba porque tenemos un problema de GPU. El problema es que teniendo 0,5 voltios ahí, no deberíamos. No me atrevo a aplicarle ahora 1,8. Sinceramente. A ver qué pienso. ¿Dónde más va esa línea? Esa línea al único otro sitio donde va es aquí arriba. Y aquí arriba se comunica con transistor. Vamos al transistor este. 13, 14K. No tiene sentido, aparte esto es tierra. Esto no debería generar nada. Aquí sí tenemos un gate. Ahí nos da como 24K, lo cual es puramente normal. Aquí tenemos 20K. Tiene que estar bien. Aquí no creo que tengamos el problema.
dónde salen los 1,5? De bien. No quiero quitar esta resistencia, pero... quería saber si quitando esa resistencia se soluciona el problema de 0,5 voltios. Lo cual no tendría sentido. No tiene nada de sentido que tengamos 0,5 voltios ahí y no lo está generando la GPU. Vamos a hacer una cosa, vamos a aplicar. Vamos a encender la gráfica, ¿vale? Con la fuente de alimentación. Pero la fuente de alimentación la que ponen 1,2. 1,2. La entrada de 1,8 voltios la tenemos ahí. ¿De acuerdo? Y lo que quiero es medir el voltaje ¿sí? Quiero medir el voltaje que vamos a tener en la salida, la entrada está aquí, ¿vale? A la vez que enciendo la placa, puede ser extremadamente complicado, pero bueno. Yo tengo el generador, lo tengo puesto ahí para los 1,2 voltios. Le voy a aplicar ya los 1,2 voltios, ¿de acuerdo? Están aplicándose. Viendo la gráfica está encendida. Vamos a medir el voltaje. Y aquí voltaje me da 1,2. Vale. Está dando 1,2. Es decir, los 0,5 voltios no lo está haciendo ahora. Voy a apagar otro generador. Totalmente extraño. Bueno. Voy a hacer otra prueba ahora. Viendo, sin nada, ¿de acuerdo? Estamos aquí. Seguimos teniendo los 0,5. Vale. Tiene toda la pinta de ser algo que está cliqueando, digamos. 0,5 voltios y la GPU. Cuando he aplicado 1,2 han desaparecido. Por lo que me voy a arriesgar y vamos a aplicar. Vamos a hacer 1,8 voltios con la fuente. Soy capaz de poner 1,8. ¿Vale?
Bueno, lo más cercano posible a 1,8. Pasarme. 1,82, vale, vale. Y acto seguido vamos a conectar el HDMI. A ver si da imagen, la gráfica. HDMI. ¿Conectado? Y vamos a medir unos voltajes ahora cuando esto. Necesito el activo. 8 voltios. Ahí. Queda yo. Vale. Lo voy a encender la placa. La gráfica. Gráfica encendida, ¿de acuerdo? A medir voltajes. Tenemos voltaje de gráfica. Tenemos... Los 1,8 no existen. Los 1,8 no existen. Porque se me ha olvidado encender la fuente de alimentación. No quiero encenderlo tan rápido porque no tiene disipación la GPU. Venga, vale, vamos a hacerlo otra vez rápidamente. Antes que nada, estamos por ahí, de acuerdo, entiendo. Está haciendo 1,8 voltios, encendida. Damos potencia a la gráfica, ahora mismo está andando. Y tenemos los 1,8, si miramos aquí tenemos 0,9 que es de alimentación de la GPU. Miramos aquí tenemos 0,9. Si miramos por aquí tenemos 12. Aquí tenemos 1, pico. Tenemos todos los voltajes, ¿vale? Pero no da imagen. No da imagen. Corto. Por lo que, teniendo todos los voltajes y no habiendo imagen, ¿de acuerdo? Podemos decir que el problema es GPU y la GPU está frita. Así que nada, parte final ha sido que un desastre. Tenemos la gráfica quemada. No sé en qué momento se ha quemado la gráfica. Me ha dicho esta gráfica ya hace como 2 años que se intentó arreglar. Vamos a hacer un resumen de todo lo que ha pasado con esta gráfica. Voy a sacar un momento la imagen de la gráfica, me la pongo y hacemos resumen. Vamos a ver, ¿dónde estás? Estar por aquí. Vale, estás aquí. Vete. Ahora nuevo, por favor. Close. No quiero. Open. OBS. Vamos.
Ok. Podemos dejar así bien. Vale. Entonces, resumen, ¿qué pasó con esta gráfica? Vale, pues esta gráfica, cuando me llegó, tenía un problema aquí, ¿de acuerdo? Tenía un problema con uno de los controladores. Tenía un problema con unos controladores de la URM, ¿vale? Entonces, ¿qué se le hizo? Pues muy simple. Después de ver que el problema era de la URM, del controlador, se reemplazó el controlador y la probamos. Se probó y arrancó. Aquí está lo gracioso, arrancó. Que no sin problema. Pero, una vez que se apagó, ya no volvió a encender. Entonces, como ya se ha trasteado tanto con ella, entre otras cosas se intentó hacer aquí un puente para desactivar una de las fases y ver si arrancaba. Lo más probable es que o simplemente en el momento en el que ya dejó de arrancar, porque cuando ahora la he vuelto a coger, después de 1 o 2 años de la última vez que intenté hacerle algo, me di cuenta de que tanto esta fase como esta fase, estas dos, tenían los transistores rotos, van en corto, se los he tenido que reemplazar. Entonces es muy probable que la misma URM se rompiera, dejara pasar más voltaje de la cuenta y quemara la GPU. También puede ser que no se quemara la GPU, pero la URM dejara de funcionar y al intentar hacer aquí el puente la jodiéramos, lo que sea. El resumen es que tiene toda la pinta de estar rota. Y nada, y eso es todo. Si la GPU no va, es decir, si la GPU no hay forma de que funcione, por mucho que le pongamos todos sus voltajes, aquí no hay mucho más que hacer. Lo que hemos intentado ha sido que nos faltaba los 1,8 voltios que se generan aquí, ¿de acuerdo? Voy a poner esto de otro color y más grande. Vale, los 1,8 voltios se generan aquí. Los hemos añadido con un generador. Y todos los demás voltajes los tenemos, ¿de acuerdo? Tenemos el voltaje de la URM, porque la URM la arreglamos. Tenemos el voltaje de la memoria, que si me lo recuerdo es este. El voltaje del auxiliar, que creo que es este. Y también el voltaje que hay aquí, que es otro de los voltajes necesarios en la gráfica. Aparte de eso tenemos los 3,3 voltios que vienen directamente de la placa. Y el único que nos faltaba, de hecho, era el de 1,8, este. Y si después de ponerle el de 1,8 ya vemos que sigue sin dar imagen, sigue sin arrancar, pues vamos a tener que, por desgracia, deducir que está rota. Así que nada, eso es todo. Terminamos aquí todas las partes con esta gráfica y por desgracia esta gráfica ya va para el desguace y para usarla como partes y poco más. Así que nada, aquí dejamos el stream y hasta la próxima, que ya veremos con qué volvemos. Adiós.